Hola a todos, muy buenas. Mi nombre es Dominic Agón, soy estudiante de tercero de Ciencias Políticas y estoy aquí para introducir la conferencia de hoy, titulada La Unión Europea dibuja su futuro post-crisis, de la mano de Cristina Manzano. Bueno, como sabréis, esta es una conferencia que junto a muchas otras forma parte del ciclo organizado por Campus da Cidadanía. Y, bueno, de manera orientativa os diré que se conforma de una exposición de una duración aproximada de 20 minutos, seguida de una tanda de preguntas y respuestas, las cuales podréis adjuntar a través de la sección con este mismo nombre en la propia aplicación. Lo único, rogaros que por favor esperéis hasta el final de la exposición para evitar que la conferenciante tenga que responder a cuestiones pues, que haya ido, digamos, respondiendo o aclarando a lo largo de la propia exposición. Sobre Cristina Manzano, deciros que es directora de Es Global, es además columnista del País y de El Periódico de Cataluña y coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano. Participa habitualmente como panelista y ponente en reuniones, seminarios y mesas redondas sobre diversas cuestiones internacionales. Es miembro además de diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Consejo Español European Council on Foreign Relations, el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, los patronatos de la Fundación Educación para el Empleo Europa y de Alianza por la Solidaridad y la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma. Hecha la introducción, os dejo con la ponente, Cristina Manzano. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir una charla y un rato con todos vosotros sobre un tema que es relevante y fundamental para todas nuestras vidas, ¿no? Como es el futuro de la Unión Europea. Antes de nada, quiero darles las gracias a la universidad por haberme invitado y a Dominic por la presentación, y os animo a dos cosas: a que compartáis vuestras dudas, comentarios, preguntas, como os acaban de decir al final de mi exposición, que espero que no sea muy larga, y también a que sigáis Es Global, que es una publicación digital de análisis de cuestiones internacionales que para todos los que estáis interesados en estas materias pues creo que es una buena referencia, un lugar donde tratamos de acercar la realidad global en sus múltiples dimensiones a nuestra propia realidad. Así que nada, invitados estáis. Dejadme ya que me meta con lo que creo que nos espera en la Unión Europea, y a mí me gusta empezar siempre con algún tipo de imagen, y os voy a pedir que recordéis el cuento de Pedro y el lobo, ese pastor que a base de mentir y de avisar de que viene el lobo, le pilló después desprevenido. Y es inevitable recordar esa fábula cuando hablamos de la Unión Europea, porque los europeos presumimos mucho de que nos crecemos en las crisis, y realmente después de cada crisis parece que damos saltos, a veces de gigante, a veces no tanto, en la construcción de un proyecto en el que algunos creemos mucho. El problema es que de tanto creer que las crisis son las que nos hacen ir hacia adelante, algún día vamos a llegar al borde del abismo, ¿no? Y este puede ser uno de esos momentos. Si me permitís recordar un poco de historia, salimos las crisis más recientes que están ahí al lado en el tiempo, parece que hace mucho pero están ahí. Empezamos con la crisis política y constitucional, que supuso el fracaso del proyecto de Constitución Europea, porque en Francia y porque en Holanda lo rechazaron. Eso nos llevó al Tratado de Lisboa, que es el marco institucional en el que nos movemos hoy. Pero luego, poco después, muy poco después, nos enfrentamos a la crisis económica y financiera, la crisis del euro a partir de 2008. Después vino la crisis de los refugiados a partir de 2015, que todavía no hemos resuelto. Después llegó como un huracán el Brexit, y ahora tenemos esto que nos ha sobrevenido, que no hemos hecho nada aparentemente porque nos toque como nos está tocando, pero que evidentemente puede afectar seriamente al futuro. Os quiero hablar de ese futuro en tres bloques, en tres partes muy concretas. Una, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Dónde estamos?
Otra, cuáles son los riesgos y las amenazas que, en mi opinión, tenemos por delante. Y una tercera, os quiero compartir un par de proyectos, de ideas que están encima de la mesa y que, en mi opinión, pueden ser fundamentales para que ese futuro post-pandemia sea más positivo que negativo. ¿Dónde estamos? Bueno, pues es algo que estamos viviendo cada día y que lo seguís, estoy segura, muy de cerca. Estamos en un momento en que hemos vuelto a clamar por la falta de solidaridad de algunos países, han vuelto a ponerse sobre la mesa las brechas entre aquellos que llamamos los frugales, ¿no? Aquellos países que presumen de austeridad económica y de rigor presupuestario, etcétera, etcétera, y otros países como Italia, como España, que ya se vieron muy golpeados durante la crisis anterior y que da la casualidad, y esto es pura coincidencia natural, ahora también. Nos hemos encontrado con eso, con un momento de choque, porque lo que muchos países esperaban, o lo que algunos países esperábamos como respuesta europea, parecía que no se daba, con el rechazo precisamente de esos países a ir hacia adelante. En una crisis que además es sanitaria y en unas competencias que precisamente no dependen de las instituciones europeas, sino que dependen de cada uno de los Estados miembros. Pero dicho eso, y es verdad que ha habido falta de respuesta aparentemente rápida, dicho eso, las instituciones y sobre todo la Comisión ha hecho un montón de cosas y muy relevantes en estas semanas, en estos meses ya que llevamos de crisis, ¿no? La Comisión, las instituciones en general, pero la Comisión sobre todo, tiene tradicionalmente un problema de comunicación. No porque no hagan serios esfuerzos para llegar a las ciudadanías europeas, sino porque compiten en ese esfuerzo con los líderes y las autoridades nacionales. Y lo que está pasando en los últimos años es que los galones siempre se los llevan los líderes nacionales, siempre que hay algo bueno es porque el político nacional de turno lo ha hecho posible, y siempre que hay algo malo es la Comisión o es Europa en su conjunto el que parece que se lleva las críticas, ¿no? Aquí ha ocurrido un poco lo mismo y vemos los esfuerzos que está haciendo la presidenta de la Comisión por estar presente, por comunicar, etcétera, pero en mi opinión siempre está compitiendo con esos líderes nacionales que, por otro lado, tienen sus propias agendas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho de momento la Comisión, sobre todo, ya digo, pero bueno, el conjunto de las instituciones? No os quiero leer una lista muy larga, pero desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, después de ese primer momento de confusión, rápidamente hizo posible que se consiguiera material, hizo posible una adquisición de material sanitario y de material de protección a nivel europeo, que luego ha puesto a disposición de los Estados, por ejemplo. Ha coordinado la compra de ese material en colaboración con los Estados miembros, ha ofrecido, y es algo que, si no te ha tocado de cerca, es un poco ajeno a muchos de los ciudadanos, pero ha favorecido la vuelta y ha facilitado la vuelta de muchos de nuestros conciudadanos que estaban en otros lugares y que por la situación y la rapidez de la evolución tenían dificultades para volver. Ha, por ejemplo, ayudado a las líneas aéreas a no perder la capacidad que puedan necesitar en el futuro de lo que llaman los slots, ¿no? De no perder las frecuencias de las líneas asignadas por no tener esos vuelos. En fin, hay cuestiones más o menos técnicas, pero ha tenido una cierta actuación dentro del ámbito sanitario, incluso, insisto, a que no son sus competencias. También está colaborando y está tratando de ejercer cierta coordinación en estos programas de desescalada que estamos viendo ahora, que ya cada país ha ido anunciando el suyo. En nuestro apenas hace un par de días, bueno, pues hay una parte lógica que depende de cada gobierno y de cada estado, incluso en nuestro país, como estamos viendo, va a depender de cada territorio, pero hay una parte lógica, como digo, que tiene que depender necesariamente de una coordinación europea, porque no sirve de nada que España diga voy a abrir mi frontera si nuestro vecino de al lado sigue teniéndola cerrada. Vivimos en un espacio común y es necesario que, por tanto, esas decisiones se tomen también coordinadas.
Las medidas que más os habrán llegado y las que más ruido están haciendo, desde luego, son las de corte económico, porque frente al drama que supone las miles de pérdidas de vidas humanas, desgraciadamente, que esta crisis ha traído, está el desastre económico que se nos viene encima y que se prevé que se venga encima. Y paliarlo o no sí que está en la mano en buena parte de las autoridades europeas y también de las autoridades nacionales. Y en ese sentido, pues se están movilizando una serie de recursos que hace muy poco tiempo eran impensables. Como nos llegan como cifras frías, como nos llegan muchas veces como titulares de mecanismos de financiación que no conocemos todos los ciudadanos de primera mano, nos puede sonar algo oscuro y distante, pero realmente la movilización de fondos y de instrumentos que se están poniendo encima de la mesa son destacados. Os sonará sobre todo, por ejemplo, el SURE, la capacidad de créditos para financiar el desempleo, que va a ser una de las grandes áreas de trabajo ya en la crisis y sobre todo en la postcrisis. Se han relajado las normas del Pacto de Estabilidad para que los países se puedan endeudar más y pueda subir el déficit, algo que ha sido un mantra y seguirá siendo un mantra en las finanzas europeas. El Banco Central Europeo ha movilizado 750.000 millones de euros, que se dice pronto, para comprar deuda y que de esa manera no suban las primas de riesgo como sí ocurrió en la crisis del euro hace ya más de 10 años. En fin, ayudas para las pymes, ayudas previstas para sectores concretos, se están haciendo planes concretos para sectores que van a salir muy perjudicados de esta crisis, que ya lo están, como por ejemplo el turismo. Eso es algo que nos toca muy de cerca en este país. Os mencionaba hace un momento también las propias líneas aéreas, que son de las compañías más grandes que se están viendo más afectadas. Y os sonará a todos este famoso plan de recuperación que ha propuesto España y que se debatió hace unos días en el Consejo Europeo y que va a ser la base o está siendo ya la base para el debate de esa gran acción económica. Ese plan todavía no sabemos qué forma va a tener, porque en una de estas actitudes que vienen siendo normales en el Consejo, pues se van pasando la bola de unos a otros y de una semana o 2 semanas a otra, pero bueno, la buena noticia es que decidieron seguir adelante, que decidieron estudiar cómo se podría poner en marcha ese plan de recuperación, que estamos hablando de cantidades muy significativas. Lo que se ha puesto encima de la mesa para el debate, insisto, no está decidido, es en torno a 1 billón o 1,5 billones de euros. Es una cantidad que está en línea de lo que ha empezado a movilizar Estados Unidos, y Estados Unidos, en eso Trump reaccionó muy rápido y enseguida puso ese dinero encima de la mesa. Y como todos sabéis, el dinero lo que hace no es solo ponerlo a disposición de quien lo necesita, con las fórmulas que se identifiquen en su momento, sino que también es una cuestión psicológica. Y eso a los mercados, que son muy sensibles psicológicamente, también les afecta mucho, ¿no? El saber que va a haber ese respaldo o no es fundamental para poder abordar la crisis en el futuro. Hay otra novedad muy importante desde el punto de vista europeo, y es que este plan de recuperación lo que se ha planteado es que vaya ligado al presupuesto europeo, a lo que se llama el marco financiero plurianual. Justo esto nos ha pillado en la fase casi última de la negociación del siguiente marco financiero plurianual, que se tendría que aplicar desde el año 2021 hasta el año 2027, y lo que se ha planteado es que ese presupuesto se duplique, que pase de representar un 1% del PIB europeo a un 2%, precisamente para acometer este plan de recuperación que vamos a necesitar sí o sí para salir de la crisis. Bueno, esto es lo que se ha hecho hasta el momento, así muy grosso modo, un repaso rápido. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las amenazas más claras que tenemos por delante? Si no se hace esto sobre todo, pero también incluso haciendo esto. Bueno, una de las primeras amenazas es que estamos poniendo en riesgo algunos de los principales logros de la Unión Europea.
y ya se han visto tocados, de hecho. El que algunos países inicialmente dijeran yo no voy a permitir que determinado material sanitario salga de mi territorio, esto es para mí, eso va en contra de los principios del mercado único, que es el pilar sobre el que se asienta todo el proyecto europeo, el pilar inicial. El haber restringido la movilidad, por supuesto, atenta contra el espacio Schengen, contra el principio de movilidad de las personas. Esto es una cosa temporal, pero debería ser solo temporal, lo tenemos clarísimo. Y en algunos casos ya hemos visto cómo esto también a lo largo de los últimos años, pues se ha puesto en riesgo precisamente para luchar, por ejemplo, contra la crisis de los refugiados, con medidas que algunos consideramos equivocadas, pero ya se ha puesto también en riesgo. O sea que hay dos variables ahí fundamentales que se ven amenazadas. La principal en términos numéricos, desde luego, es esa caída del PIB previsto. Habréis visto que el Fondo Monetario ha calculado entre un 8 y un 10% de caída en Europa, en la Unión Europea, posible para este año. Hoy mismo el Banco Central Europeo, Lagarde, anunciaba que podría llegar hasta un 15%. Pero en un país como España, en donde por las características de nuestro mercado laboral, tan dependiente de algunos sectores y con unas variables tan temporales, puede llegar hasta un 20%. Que es muy fácil de decir, pero es muy difícil de asimilar después. Esto supone mucho dinero perdido, mucho esfuerzo perdido y, sobre todo, y lo que es más preocupante, muchos puestos de trabajo perdidos. Por eso, como os decía hace un momento, una de las líneas de financiación que ya se han aprobado es precisamente para acompañar a los países en financiar ese desempleo. Lo que pasa es que no olvidemos que el desempleo no es solamente cuestión de dinero, es que lleva aparejadas muchas crisis personales, sociales, y eso también hay que abordarlo. Os hablaba también al principio de esa brecha entre los países, en un momento en donde para poder seguir adelante no solo la coordinación, sino el convencimiento de que esto es un proyecto conjunto y de que tenemos que tener un cierto consenso en cómo ir hacia adelante, se vuelve a ver frenado por esas diferencias entre países del norte, entre países del sur, pero también entre países del este y del oeste, que es una nueva brecha que vimos sobre todo asomar después con la crisis de los refugiados, cuando más hemos visto esa brecha, ¿no? Estamos viendo en riesgo el principio de solidaridad. No sé si ayer visteis unas imágenes del primer ministro holandés que salía de visitar a unos trabajadores y le dijeron, no les vas a dar dinero a los italianos y a los españoles, ¿no? Y el primer ministro holandés dijo, no se nos va a ocurrir. Bueno, pues ese tipo de gestos populistas dañan mucho la imagen de el principio de solidaridad, pero también la imagen de unos a otros con causas innecesarias, ¿no? Yo diría, dentro del seno de la Unión. Y hay otro conjunto de amenazas que son aparentemente menos visibles, pero que son igual o más de preocupantes, que son las que tienen que ver con la erosión de la democracia. Estamos viendo cómo países que ya estaban atentando contra los principios democráticos de la Unión, tal como los hemos planteado, como son Hungría, como son Polonia. Tenemos unos procedimientos del artículo 7 del Tratado de Lisboa en marcha precisamente para tratar de combatir esas prácticas irregulares por parte de estos países, pero bueno, estamos viendo cómo en estos días ambos están aprovechando la crisis del coronavirus para ir adelante con algunas de esas prácticas que no son, desde luego, parte de los principios que quiere defender la Unión Europea. Pero también estamos viendo cómo, si no arreglamos bien esta crisis, es seguro que va a seguir creciendo la desafección por el proyecto europeo en algunos países. El más claro, desde luego, ya está ahí, es Italia. Italia es más significativo, si cabe, porque es uno de los países fundadores de la Unión Europea
y se ha visto totalmente abandonado. Luego es cierto, insisto, en que se han tomado medidas, en que Alemania ha mostrado su solidaridad, hay enfermos italianos que han sido trasladados a hospitales alemanes, en fin, ha habido un montón de cosas, pero aún así la sensación de abandono por parte de Italia, que además ya la había sufrido antes también con los refugiados y que había visto cómo la Unión Europea había tardado en llegar a su auxilio, es muy preocupante. Pero también lo podemos ver claramente en España, ¿eh? Si no se reacciona, España, que ha sido un país tradicionalmente europeísta, que estamos por encima de la media, por lo general, en el apoyo al proyecto europeo, pues esto también va a sufrir, va a tener sus consecuencias en ese sentido. Y por último, y me parece tan preocupante como esto que os acabo de mencionar o más, el aumento de los populismos. Ahora mismo en España estamos viendo cómo la crisis sí está siendo utilizada por algunos partidos políticos, pero en general en Europa los extremistas y sobre todo los extremistas de derecha están un poquito más callados de lo que han estado tradicionalmente, porque hemos recuperado de alguna manera el valor de los científicos, el valor de los expertos a la hora de enunciar posiciones, ¿no? Que es precisamente lo contrario de lo que hacen los populistas. Pero si no arreglamos, si no salimos bien de esta crisis y si no ponemos los medios para salir bien de esta crisis rápidamente, es claro que esos populismos van a tener un caldo de cultivo garantizado y abonado que puede tener muy serias consecuencias en el futuro. Dos pinceladas de dos de las políticas y de dos de los proyectos que podrían ayudarnos a salir de esta crisis reforzados. Y son dos proyectos que precisamente están en el conjunto de las prioridades políticas que ya anunció la presidenta de la Comisión cuando tomó posesión, pero que ahora adquieren todavía un nuevo cariz. El más... No quiero ponerlos en orden de importancia, ¿no? A mí el que más me gusta, desde luego, es el llamado Pacto Verde, porque este proyecto de basar el futuro económico de la Unión Europea en una economía mucho más sostenible, mucho más preocupada por el ambiente, por la naturaleza y también por el bienestar de las personas, el bienestar entendido de una manera diferente al puro crecimiento económico. El proyectar el futuro de nuestra economía en una industria transformada, insisto, más respetuosa con el ambiente, el transformar nuestra energía también en esa línea, etcétera, etcétera, es un proyecto que ahora adquiere todavía más relevancia porque tenemos que hacer esa transformación. No estamos hablando tanto como se podría hablar del impacto que ha podido tener o tiene el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la extensión de una pandemia como esta, pero está ahí. Tampoco estamos hablando lo suficiente del papel de la contaminación del aire y del aire que respiramos en la extensión y en el impacto de una pandemia como esta en nuestras poblaciones. Y el Pacto Verde, insisto, yo creo que es el momento para recuperar para lanzar ese proyecto con todo lo que requiere. Uno de los objetivos más claros y más visibles que plantea el Pacto Verde es alcanzar un grado de emisiones netas cero para el año 2050. Hay muchos expertos que piensan que no es lo suficientemente ambicioso, pero bueno, eso también requiere la movilización de un montón de recursos económicos, políticos, etcétera. E insisto, creo que es el momento para ponerlo en marcha. Por cierto, el Pacto Verde, la Comisión y los que lo apoyan son muy conscientes de que todas estas transformaciones de la industria dejan a gente atrás, porque pongamos el caso de los mineros de Polonia, por ejemplo, que son de los grupos más opuestos a que esto vaya por ahí. Bueno, pues la reconversión de ese tipo de sectores, la ayuda para tantos otros sectores que necesitan apoyo para convertirse y para funcionar de otra manera, tiene también un apartado dentro del Pacto Verde. Hasta 100.000 millones de euros están contemplados para ayudar a lo que llaman una transición justa y tratar de impedir que la gente se quede atrás cuando haces una evolución de ese tipo. Y el otro gran proyecto es el de la Europa digital y el de avanzar en todos los procesos de digitalización, en donde
ahora lo estamos viendo. Nosotros nos estamos conectando y hemos podido mantener nuestras actividades gracias a la tecnología digital, pero todavía hay mucho por avanzar en Europa. Nos quejamos habitualmente de que no tenemos grandes campeones tecnológicos. De hecho, nuestros datos ahora mismo estarán almacenados en alguna nube gestionada por algún gigante posiblemente americano. Hemos visto cómo nos está afectando la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China con un componente tecnológico fundamental. ¿Quién va a dominar las redes del futuro? ¿Quién va a dominar el 5G? Y Europa, que llega tarde a algunos de esos procesos, todavía tiene la oportunidad de poner en marcha, también movilizando un montón de recursos económicos y políticos, tiene la oportunidad de avanzar en muchas de esas áreas. Europa, por ejemplo, es el campeón de los datos, no de los datos en sí, sino de cómo gestionar los datos de la manera más respetuosa con el individuo. Todos los temas vinculados a la privacidad, algo que hoy está sobre la mesa porque una de las herramientas que se está utilizando en muchos lugares del mundo y también estará empezando a llegar a Europa son las aplicaciones precisamente de supervisión del control de la gente que está contagiada o diagnosticada, etcétera. Bueno, pues para poder gestionar eso de una manera que coincida con nuestros valores democráticos, de respeto por los derechos, etcétera, ahí la Unión Europea tiene mucho que decir y mucho más que nuestros competidores asiáticos o estadounidenses, ¿no? Lo voy a dejar aquí y encantada de recibir preguntas si las tenéis, pero solo deciros que sí hay posibilidades de avanzar, de salir reforzados de todo esto. Hay planes, hay proyectos, necesitan movilizar recursos, pero necesitan sobre todo una voluntad política. Y eso es lo que muchas veces vemos en falta en el proyecto europeo, una voluntad política firme de ir adelante en una dirección. Hay temas que son controvertidos, somos 27 miembros y por supuesto es muy difícil que todos estemos de acuerdo en lo mismo, pero sí sería necesario concentrar los esfuerzos en algunos de estos proyectos que nos permitan vislumbrar un futuro y poner en marcha ese futuro o retomar la idea de ese futuro común sobre pilares muy concretos. Y me gustaría acabar con una frase que dijo el otro día el presidente Macron en una entrevista con el Financial Times. Macron hace unos discursos fantásticos, luego a la hora de llevar a cabo sus políticas tiene problemas y tiene muchísima oposición dentro de su país, pero hace unos discursos fantásticos. Y en esta entrevista, hablando precisamente del proyecto europeo, dijo que teníamos que pensar lo impensable, imaginar lo inimaginable y que solo de esa manera podríamos avanzar en el futuro, ¿no? No nos podemos no nos puede convencer lo que ya tenemos, no nos podemos contentar con eso, sino que tenemos que pensar lo impensable para poder proyectar también el lugar que Europa quiere tener en el mundo. Aquí lo dejo. ¿Preguntas? No sé si queréis que profundicemos en algún tema. Tengo yo una pregunta, Cristina. Muy bien. ¿Tú crees que de esta crisis el proyecto europeo va a salir reforzado o será como otro golpe al proyecto? Pues sinceramente creo que todo depende de cómo lo hagamos. Como os decía, creo que tenemos la oportunidad de salir reforzados, de redefinir el lugar que queremos tener en el mundo en un momento de cambio geopolítico muy importante y de competencia geopolítica importante, pero también tenemos la oportunidad de ofrecer a nuestras ciudadanías otras formas de estar en el mundo, ¿no? Como decía, esa transformación, por ejemplo, del sistema productivo, darle un valor y un lugar a otra forma de vivir. Estamos viendo estos días con el confinamiento que hemos recuperado algunas actitudes que pensábamos totalmente perdidas, ¿no? Y unas formas de vivir que pensábamos que eran impensables a estas alturas de siglo. Si somos capaces de movilizar todo eso y de movilizar también a las ciudadanías europeas, yo creo que tenemos la oportunidad de salir reforzados. Si no lo hacemos, esto no se cae de un día para otro, ni mucho menos, pero sí es muy posible que el proyecto siga languideciendo, ¿no? Esa idea de esto es inamovible, esto ya es para toda la vida, lamentablemente el Brexit rompió con ella y si no logramos aglutinar
como dicen los americanos, mentes y corazones en torno a un proyecto, pues tendremos pocos argumentos más que recuperar esa Europa de los mercaderes, un proyecto meramente económico que sí moviliza fondos pero poca emoción, ¿no? Y sin emoción hoy no vamos muy lejos. O sea que va a depender de las decisiones que se tomen. Yo quiero ser optimista, pero también reconozco que no es fácil. Isabel me pregunta aquí que si considero posible que el Brexit se pueda suspender o reconsiderar a la vista de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. No, ahora mismo no. Ahora mismo es curioso porque las conversaciones han estado paradas un tiempo, ahora se retoman, pero es como que lo hemos sacado mentalmente de nuestra agenda, ¿no? Porque estamos preocupados por otras cuestiones. A mí me llamó la atención incluso que el 31 de enero, cuando se certificó la salida del Reino Unido, el impacto que tuvo ese día en la mayoría de los países europeos fue mínimo. Casi ya lo habíamos como descartado. Hemos estado durante 3 años dedicados al Brexit y las negociaciones y el culebrón de las idas y venidas y de la política británica, y ya lo habíamos dejado de lado. Yo creo que es muy difícil que esto se recupere ahora. No digo que no sea posible en el futuro, pero es importante que la unión, los 27, nos centremos en nuestro proyecto. Es importante que el Reino Unido defina dónde quiere estar y qué quiere hacer por sí mismo. Y oye, si en un futuro quieren volver, pues habrá que estudiarlo. Pero ahora mismo no creo que esto sea excusa suficiente como para que ellos puedan querer volver, ni como para que el resto de los 27 quieran que vuelvan. Fernando me pregunta que quién cree más en el proyecto europeo, si la Comisión y toda su estructura burocrática, la ciudadanía europea o los partidos políticos. A ver, esta pregunta tiene truco, claro. Desde luego la Comisión está convencida y hay cuestiones muy sutiles. Cuando uno está en Bruselas lo ve, ¿no? Se respira realmente otro tipo de ambiente, y a veces en España yo creo que realmente seguimos estando en la periferia, ¿no? No es lo mismo estar en Bélgica o estar en Alemania, en donde tú estás rodeado de un montón de países europeos, que nosotros que estamos realmente en el extremo de Europa, desde un punto de vista también emocional, ¿no? Insisto, sabiendo que la ciudadanía española sigue siendo de las más europeístas. La ciudadanía europea varía y hay gente realmente convencida de esto y hay gente pues más dudosa, pero no es inamovible como hemos visto en el Reino Unido, y no es inamovible como estamos viendo en tantos otros sitios. O sea que esto es como el amor, ¿no? Hay que alimentarlo cada día para que no se pierda. Los partidos políticos los hay de todo tipo. Hay partidos políticos europeístas y otros que no lo son. Lo que yo sospecho es que muchos partidos políticos utilizan el proyecto europeo según les conviene en cada momento, y eso también es muy, muy peligroso, ¿no? Yo pediría un esfuerzo mayor de todos los líderes políticos españoles en poner el proyecto europeo a la altura que merece en sus discursos, en no utilizar siempre Europa como chivo expiatorio, como decía antes, de lo que sale mal, y construir permanentemente. Algunos líderes lo hacen, otros no. Y si me permitís, también ligado a esta pregunta, me gustaría añadir una de las cosas que nos falta y nos hace falta imperiosamente para seguir construyendo ciudadanía europea, son medios europeos. Cuando uno hace el repaso del panorama de los medios y dice quién realmente aborda mejor las cuestiones europeas, siempre salen medios, 1, anglosajones, y 2, económicos, que dice mucho de lo que estamos haciendo. Y siempre están encima de la mesa el Financial Times y The Economist. Yo recomendaría, si os interesa esto, que sigáis, por ejemplo, Político, que es un medio que nació hace unos años, es un medio estadounidense, pero sacó una edición europea y realmente cubre la realidad europea de una forma amplia, amena,
y muy inteligente. Ese sería el referente ahora mismo, pero no deja de ser un medio un poco para especialistas, ¿no? Hace falta el crear una opinión pública europea más amplia y para eso necesitaríamos que los medios hicieran un mayor esfuerzo por poner también las cuestiones europeas al mismo. No es un tema marginal de internacional y además las cuestiones europeas no son solo lo que digan la Comisión, el Parlamento o los jefes de Estado y de Gobierno cuando tienen reuniones de Consejo. No, va mucho más allá y deberíamos profundizar en esa creación. Isabel me pregunta si la Unión Europea tiene capacidad para contrarrestar la confirmación de China como primera potencia mundial. No, yo creo que no. Tampoco creo que tenga necesidad. Y me explico. Desde el punto de vista demográfico, China nos va a dar siempre 1000 vueltas, es una realidad. Desde el punto de vista económico, ellos también por capacidad demográfica y por capacidad económica han ido avanzando. Y yo soy de los que cree que en el equilibrio de poder global sí que nos estamos trasladando hacia Asia. Pero dicho esto, si la Unión Europea tiene una idea clara de dónde quiere estar, de qué principios quiere defender en el terreno global, no importa que sea la primera o la segunda, debe jugar ese papel, debe desempeñar ese papel. Y es algo de lo que tradicionalmente ha hecho dejación, por los motivos que sea, o porque no tenía el mandato, o porque le coincidió la crisis económica, o porque, como ahora, se ve atrapado entre dos gigantes. Yo creo que hace falta que la Unión Europea gane confianza. Tiene ya muchas herramientas para ejercer esa confianza y defienda los valores y los principios que ha defendido siempre, como son la democracia, como es el papel de la ciudadanía, como es la cooperación internacional. Seguimos siendo el primer actor de cooperación internacional. Así que, insisto, no me preocupa tanto que sea primero o segundo, pero sí que quiera ejercer su personalidad y su voz propia en ese panorama global. A ver, aquí hay otra pregunta. Si no considero más fundamental que nunca el profundizar hacia una armonización fiscal europea que, entre otras cosas, consiga neutralizar los trasvases de recaudación impositiva hacia países como Luxemburgo o Holanda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es una de las lecciones más flagrantes de esta crisis, es que Holanda se permite darnos lecciones de austeridad y de rigor fiscal y de manejo de nuestra economía, cuando ellos tienen un régimen fiscal, ellos, Luxemburgo, Irlanda, que beneficia claramente a sus países en contra de los otros, ¿no? Entonces, sí, pero eso tiene que ver también con ir adelante con ese proyecto real de unión económica y de una unión monetaria. Es el círculo vicioso, ¿no? No podemos tener una auténtica unión económica y monetaria si no tenemos una fiscalidad común y si no tenemos un presupuesto europeo común. Y eso es también parte de hacia dónde puede ir este proyecto y, en mi opinión, debería ir este proyecto. A ver, quería saber qué posibilidades tiene la Unión Europea de descomponerse y si serán los países del norte o del sur los que partirán en este proyecto con el peso que están ganando sus populismos. Bueno, posibilidades de descomponerse sí, que eso sea a corto o medio plazo yo no lo veo, porque no olvidemos que también hay el grado de interdependencia que tenemos ya es tan grande que es que se hace inconcebible. Lo que nos ha demostrado el Brexit es que no es imposible, pero sí es muy complicado y muy inconcebible en su conjunto. Ahora, si nos empeñamos podemos llegar a ello, claro, o sea, imperios más grandes han caído, ¿no? Así que por eso creo que es muy importante cuidarlos. Y efectivamente, los populismos están ganando peso, los populismos, como sabemos, se basan en varias cuestiones. Una es el miedo y cómo fomentan el miedo a cuestiones como el otro, como la crisis económica, incluso como lo que nos viene del clima, etcétera. Y eso se combate con buenas políticas. Yo creo que en el momento en que las políticas responden, el populismo cede necesariamente.
La Unión Europea le pasa como al Gobierno en relación con las comunidades autónomas. Parece que los buenos resultados son consecuencia de lo que hace el gestor local y los malos consecuencia del gestor regulador estatal o en este caso europeo. ¿Cuál sería una estrategia ganadora para romper esa dinámica y atribuir a cada cual sus logros o sus errores? Pues esto es muy difícil, más si cabe en el ámbito europeo que en el ámbito incluso nacional, ¿no? Porque al final estamos hablando de estados-nación muy diferenciados, con muchos años de historia, muchos de ellos, otros más recientes, pero yo creo que hay dos cuestiones, la pragmática y la práctica. Como acabo de decir, si hay resultados, la gente tenderá a aglutinar y a identificar dónde está eso, si hay resultados claros, ¿no? Y luego está la parte emocional, y para que esa parte emocional y ese formar parte de la ciudadanía europea realmente se concrete, creo que tenemos que trabajar mucho más en crear una opinión pública europea, en crear partidos políticos realmente europeos. Como sabemos, en las últimas elecciones, los pocos avances que se habían dado en cuestiones como el Spitzenkandidat se fueron atrás, pero sigue estando encima de la mesa el debate sobre crear realmente partidos europeos que puedan presentarse a las elecciones del Parlamento y ser votado por todos. A lo mejor no solo ellos, sino en colaboración o compartiendo espacio con partidos nacionales, está ahí. No hay que inventar la rueda, hay que ponerla en marcha y lo mismo, si los ciudadanos acostumbramos a ver de una manera más normal todo lo que venga de Europa, de una manera más habitual, no digo normal, más habitual, si compartimos espacio con nuestros líderes y con los líderes europeos y con los ciudadanos. Yo soy partidaria de crear en los periódicos por ejemplo, y en los telediarios, secciones de Europa. Y si ahora mismo en un telediario español, pues estoy poniendo un ejemplo muy banal, pero yo tengo noticias de lo que ocurre en Galicia, de lo que ocurre en Soria, de lo que ocurre en Almería, ¿por qué no hacer una selección de lo que ocurre en los otros países europeos, pero también desde el punto de vista de las personas? O sea, no solo lo que ocurre políticamente, que esas noticias ya te llegan, sino de cosas que nos afectan a todos como ciudadanos. Me gustaría saber su opinión sobre el papel de la I+D+I en el futuro de la Unión Europea en un momento en el que se está preparando un nuevo programa marco. ¿Cómo cree que puede ayudar a la salvación de muchas industrias que estamos ahora en un momento en que hemos perdido parte de nuestros clientes? Fundamental. Es fundamental. La Unión Europea dedica muchos recursos a la investigación, al desarrollo y a la innovación. El Pacto Verde que os mencionaba hace un momento también dedica una partida importante para profundizar en este campo, igual que la Agenda Digital, por supuesto, pero está claro que la Unión Europea, con una población envejecida y menguante, nunca va a poder competir en el terreno de la economía global en mano de obra pura y dura, en manufacturas, ¿no? Ahí nos competimos con otros países y competimos con los robots, pero sí podemos competir claramente en conocimiento. Y para eso lo tenemos que fomentar y tenemos que apoyar todo tipo de iniciativas. Eso es una carencia, por ejemplo, clara en España y lo estamos viendo continuamente y lo estamos viendo en esta crisis fundamental. No teníamos, los recortes han afectado tanto a ese campo que nos hemos visto muy desprovistos y hace falta que también desde el ámbito europeo se fomente y que nos podamos caracterizar, podamos recuperar ese papel de potencia innovadora que alguna vez tuvimos. A ver, viendo el panorama político actual aquí en España, ¿cree que puede haber alguna solución a corto plazo al clima de crispación y lucha continua que se estableció entre los partidos e incentivada por el bombardeo continuo con titulares por parte de los medios de comunicación? Pues, bueno, esto no es Unión Europea, esto es España, pero os doy mi opinión. Las encuestas, todas las encuestas de opinión, dicen que la gran mayoría de los españoles querrían ver un trabajo conjunto de las diferentes fuerzas políticas para salir de esta crisis. O sea, que la opinión pública española tiene una línea diferente a la que parece que están teniendo los partidos.
Con lo cual sí es posible acabar con ese clima de crispación. Si los ciudadanos le decimos claramente a nuestros políticos, déjense de tonterías, aparquen las diferencias, ya habrá foros y momentos para ponerse con ellas, pero de momento busquemos unas líneas de trabajo que nos permitan sacar a nuestro país adelante. Teníamos ya muchas reformas pendientes y muchas cosas pendientes para poder dar el próximo salto hacia el futuro, ¿no? Y la crisis está, por supuesto, no hacen más que agravarlas, con lo cual creo que una de las formas es que los ciudadanos hacemos nuestra voz en ese sentido, que seamos responsables también en el uso de las redes sociales y de las cosas que nos llegan. Lo ligas a los titulares por parte de los medios de comunicación, pero uno de los elementos que también está contribuyendo más a todo esto es la desinformación que viene por cualquier red, y ahí bueno, hay que tomar medidas desde las plataformas, etcétera, pero también tenemos que tomar medidas como ciudadanos y ser conscientes y ser rigurosos con lo que nos llega, con lo que nos creemos, con lo que nos creemos. Dicho eso, también creo que en ningún caso se puede luchar contra la desinformación atacando la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión es uno de los pilares también de la democracia. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, siempre que no fomente el odio, siempre que esté dentro de la ley, por supuesto, pero que en la lucha contra la desinformación no puede hacerse a cargo de la libertad de expresión. Pero los ciudadanos y las ciudadanas tenemos en nuestra mano también cotejar las informaciones, no creernos bulos y impedir que se difundan. Y todo eso ayudaría de alguna manera a bajar el clima de crispación. ¿Cómo se van a plasmar esas ayudas económicas que parece que al final se van a plasmar en el presupuesto, más teniendo en cuenta el desacuerdo entre países en torno a los eurobonos? ¿Algún tipo de contraprestación a fondo perdido? Parece que la primera opción es la que se va a plasmar. Bueno, este es el debate que todavía tienen que tener. Está asumido la Comisión Europea después del Consejo Europeo del jueves pasado. La Comisión ha asumido la tarea de proponer el plan exacto de cómo llevar a cabo ese plan de recuperación, de trazarlo, ¿no? Y este es parte del debate. Si ese plan va a tener financiación a fondo perdido, como proponía España, por cierto, o si va a ser con otras fórmulas. Las que se han aprobado hasta ahora, este fondo para luchar contra el desempleo, por ejemplo, fondos para ayudar a las pymes, por ejemplo, cosas que ya se han aprobado, son créditos con buenas condiciones de financiación, etcétera, pero son créditos. O sea que esa es una buena pregunta y es una cuestión que no puedo resolver todavía porque lo tiene que decidir la Comisión Europea. El debate de los eurobonos parece perdido ahora mismo. Hay algo que nosotros como españoles nos cuesta entender, pero que en países como Alemania tienen muy interiorizado, para ellos es anatema, pero hay otras fórmulas, ¿no? Hay otras fórmulas. El otro día en el plan que presentó el presidente del gobierno español, lo que se proponía eran pues esto, financiación de la que solo se pagaran los intereses, pero que el resto fuera a fondo perdido, y es un debate que sigue estando encima de la mesa. Marco pregunta, viendo lo tocada que está la OMC y la proliferación de medidas proteccionistas antes y durante esta crisis del COVID, ¿cómo ve el futuro de la globalización económica? ¿Podría ser esta situación un papel en blanco para que España se reposicionase al alza, claro, en el mercado internacional? ¿Cómo? Bueno, este es un tema que a mí me encanta, el de la globalización. La globalización ya estaba cambiando de forma y este proceso, esta crisis, seguramente está acelerando ese cambio. La globalización ya llevaba años bajando el ritmo de intercambio de mercancías, no el ritmo, perdón. El comercio de mercancías había bajado en el porcentaje del PIB global, no en volúmenes absolutos, pero sin embargo se había incrementado el intercambio de servicios.
Lo que estamos viendo ahora, lo que la crisis ha puesto de manifiesto, es la necesidad de volver a tener cerca la producción de determinados productos estratégicos. Hasta hace muy poco no se consideraba una mascarilla un producto estratégico, pero ahora se ha puesto de manifiesto que sí que lo es. También la crisis ha puesto de manifiesto los problemas de determinadas cadenas de valor. La producción global se ha visto interrumpida porque se han frenado los flujos de intercambios, porque se han cerrado las fábricas, porque se han cerrado las fronteras, pero en algunos casos se va a retraer claramente esa extensión de las cadenas de valor. La globalización de las personas, que también es un tema que creo que es muy interesante, no ha hecho más que subir. Desde los años 50 no ha hecho más que subir el intercambio de personas que viajan por turismo, el número de personas desplazadas por conflictos, el número de personas que se han movido por migración de cualquier tipo. Esto con la crisis también, por supuesto, se ha frenado en seco. Yo creo que se recuperará. Tardará algún tiempo porque vamos a tener bastantes meses por delante de medidas de precaución, de distanciamiento social, etcétera. Pero yo creo que la globalización de las personas tardará en recuperarse, pero se recuperará. La económica, yo creo que cambiará de forma. Vamos a ver una relocalización de algunas industrias, un reshoring, como llaman algunos. Espero que veamos también una mejor regulación. Porque los problemas de la globalización han sido que la falta de regulación y en muchos casos ciertos desmadres, si me permitís, han llevado a un incremento de las desigualdades tremendas, sobre todo en el seno de los países, no tanto a nivel global. Así que, bueno, yo creo que estamos viendo ya esa transformación. Si puede ser un papel en blanco para España. Bueno, España se ha beneficiado mucho de esta globalización y de que precisamente vio en el comercio exterior una forma de productos y de servicios, por cierto, una forma de salir de la crisis. Así que espero que ese aprendizaje que hicimos durante la crisis no se nos olvide y que sigamos profundizando en esa tarea. Nunca va a ser un papel en blanco. Nada es un papel en blanco ahora mismo, pero sí esperemos que sepamos aprovechar ese aprendizaje y poner las bases para seguir creciendo. Hay, por ejemplo, vuelvo al tema del turismo porque nos afecta tantísimo, ¿no? Tenemos también una oportunidad para repensar nuestro modelo turístico de industria turística, para seguir innovando con cuestiones que tienen que ver tanto con el respeto al medio ambiente, con modelos más sostenibles por un lado, como con la digitalización por otro lado. Tenemos que seguir profundizando en la digitalización del sector y buscar oportunidades que nos ofrecen las crisis también. Beltrán pregunta ¿qué opinión te merece el papel que están jugando importantes actores internacionales como Rusia, la movilización de tropas en Italia o China con la dependencia que hemos tenido de sus equipos sanitarios? A ver, a mí me parece que cada uno hace lo que puede. Y en este sentido, pues tanto China como Rusia, especialmente Rusia, porque no tiene la misma capacidad que tiene China, han estado muy rápidos en utilizar los recursos que han tenido a mano para hacer valer su papel global. No estoy segura de que esto les sirva tanto a medio o largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, con los envíos que hizo Rusia, rápidamente se destaparon que la mayoría eran inexistentes y que lo que tenían... que no eran tan buenos como se pretendía y que en el fondo pues lo que querían era eso, utilizarlos como forma de hacer propaganda, si me permitís, de su capacidad global. Así que han sido rápidos, pero yo creo que al final también todo volverá a su sitio. Hay un enorme debate sobre este tema con relación a China. Si China está utilizando esto de una manera que realmente le permita proyectarse como el gran poder por su propia capacidad
y por otra vez dejación de Estados Unidos, que es la potencia ausente en toda esta crisis, ¿no? En el terreno global. Pero todavía está por ver, igual que han sido muy rápidos y han hecho cosas bien desde el punto de vista de la imagen, algunas de esas cosas se le están volviendo en contra. Así que necesitamos que pase la ola, que bajen un poco las aguas para poder tener una valoración clara de cómo afectará en su poder blando, sobre todo. Otra pregunta, esta crisis evidencia una profunda brecha cultural europea. ¿Cómo avanzar hacia una unión real si el país líder de la UE, Alemania, muestra claras reticencias hacia avanzar a un proyecto único y común europeo? No sé si estoy de acuerdo con esa afirmación. Alemania es un país, y yo creo que la mayoría de los alemanes son profundamente europeístas. Lo que no están de acuerdo siempre es con nosotros, es en los instrumentos y en cómo llevar a ello. Esto tiene profundas raíces históricas, ¿no? Y ellos son alérgicos a todo lo que suena a inflación y tienen muy metido en la memoria las consecuencias de la inflación en el periodo de entreguerras y después, por supuesto, todo lo que sucedió después. Y también tienen muy metido en su forma de concebir la economía el que no quieren mutualizar la deuda, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no sea posible proyectar un futuro común y, de hecho, la canciller Merkel reaccionó muy positivamente a la propuesta de Pedro Sánchez de avanzar con ese plan de recuperación, ¿no? O sea que es posible encontrar, sabiendo lo diferentes que somos, es posible encontrar puntos en común para seguir moviendo el proyecto hacia adelante. No necesariamente, sí sería importante tener una deuda común, si queremos realmente cerrar ese proyecto de unión económica y monetaria, pero también se pueden encontrar otras vías. Por lo que entendía era qué papel puede tener la corrupción en la concepción de las políticas del sur, de los países del sur. Si quiero entender bien la pregunta, es uno de los grandes desafíos. Igual que lo es el de los paraísos fiscales, hay que acabar con la economía informal. En el caso de España y de Italia es importante, casi más en el de Italia todavía, que parece que está mucho más institucionalizado, ¿no? Pero también es parte de las políticas que hay que poner encima de la mesa y contra las que hay que luchar. Y ahí no quiero ni mucho menos desmerecer el papel de los gobiernos, el papel de la propia Unión Europea, pero también creo que los ciudadanos tenemos mucho que ver, ¿no? Y la corrupción empieza por cada uno de nosotros y en casa y en esos pequeños IVAs que no declaras y en esas pequeñas cosas que hacemos, ¿no? Pero es un problema de gran escala, indudablemente para varios países. Iñaki pregunta cuáles serán las consecuencias de esta crisis en términos de cohesión. ¿Existe una política específica sobre cohesión? ¿Cuál será su papel y por dónde cree que debería ir su diseño, el cual precisamente se estaba abordando en el inicio de esta crisis? Pues ahí estamos, ¿no? Todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con el concepto de cohesión. Una de las grandes herramientas que ha tenido la Unión Europea hasta ahora son los fondos de cohesión y de eso nos hemos beneficiado todos los que nos hemos incorporado después y que llegábamos en condiciones peores. El problema es que la convergencia cada vez está siendo más difícil. El problema es que la brecha no se ha cerrado tan rápidamente como hubiéramos querido en algunos países, ¿no? En algunos países del sur, pero también del este. Y ahí hay casos de todo tipo. Hay un país como Polonia que no ha dejado de crecer desde la incorporación a la Unión Europea y que está además siendo capaz de mover a toda su sociedad en esa línea con políticas que no comparto, pero la realidad es que sí que se está traduciendo y otros países todavía están muy rezagados. O sea que sigue estando encima de la mesa, sigue formando parte de los proyectos de la Comisión, pero todo depende ahora mismo de los presupuestos que, como decíamos antes, están siendo discutidos. Todavía no están aprobados. Y ya la última pregunta que tenemos, en la que, por cierto, te dan la enhorabuena por la conferencia, preguntan cuál sería tu opinión sobre, o cómo verías que la Unión Europea impulsara en todos los Estados miembros una renta básica
o una renta mínima universal? Esta es una pregunta que tiene también mucho truco, porque sobre el papel, yo creo que no, sobre el papel todos diríamos sí, ¿por qué no? Sobre la realidad es que ahora mismo son políticas que pueden servir para financiar esta crisis, pero son insostenibles en el largo plazo, tal como están diseñadas las finanzas públicas, ¿no? He visto muchos, es un tema el de la renta básica universal que me parece muy interesante y que tiene sus pros y sus contras, y la realidad es que tampoco tenemos una evidencia clara de los resultados. Los países que han hecho experimentos a mayor escala, algunos de los nórdicos, a gran escala nacional no se han hecho experimentos todavía, se han hecho experimentos locales que han funcionado relativamente bien. Se han hecho experimentos con grupos, determinados grupos sociales, y no están claros todavía los resultados, con las dudas que genera en cuanto a realmente incentivar o ganar confianza o incentivar actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, social, desde el punto de vista conceptual me parece una idea estupenda. Desde el punto de vista social, todavía no tenemos pruebas para saber realmente los resultados que tendrían, y desde el punto de vista económico es algo muy difícil de mantener. Otra cosa, como decía, es lo que se ha planteado en España, el ofrecer una ayuda, sobre todo para aquellas personas que lo necesitan. Sinceramente, yo creo que ahí sí que habría que discriminar, porque esta renta tiene un sentido, y a nivel europeo me parece estupendo que exista el debate, pero no sé si van a existir fondos suficientes. Me parece más importante el conseguir fondos para quienes realmente lo necesitan. Por eso el término universal es lo que puede ser conflictivo aquí, ¿no? Pero desde luego entra dentro de ese tipo de políticas que creo que merece la pena seguir explorando. Porque, como decía antes, la desigualdad es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo, y todo lo que contribuya a tratar de disminuirla será positivo, por lo menos estudiarlo, ¿no? Bueno, creo que lo dejamos aquí. Llevamos un buen rato. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado. Me encantaría veros personalmente, pero bueno, la tecnología nos permite por lo menos estar aquí, y encantada de haber charlado con vosotros un ratito. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer sinceramente a la conferenciante Cristina Manzano por una extraordinaria exposición, muy interesante, no solo la propia exposición, sino la tanda de respuestas. Realmente ha arrojado, considero, luz sobre un tema que bueno, puede ser un poco caótico, un poco oscuro para la mayoría de nosotros. Lo dicho, agradecer sinceramente. Y bueno, por supuesto a todos vosotros, los que nos habéis acompañado y habéis participado con las preguntas, muy interesantes también, que bueno, que de alguna manera también hacéis posible eventos como este, ¿no? Y por supuesto, no podría ser de otra manera, agradecer los esfuerzos de Campus de la Ciudadanía, además del Vicerrectorado de Investigación e Innovación, por hacerlo posible. Creo que me falta introduciros la siguiente ponencia, que se titula Derecho Público y COVID-19, la salud de los derechos, por Alba Nogueira, del Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado. Será el próximo lunes 4 de mayo, el próximo lunes, y nada, aconsejaros encarecidamente que os dejéis caer por aquí, porque estoy seguro que no os va a decepcionar. Bueno, ya habéis visto el nivel, no tengo mucho más que añadir. Y lo dicho, un fuerte abrazo, un saludo y hasta la próxima.